¿Qué tal? Buen día, tengan todos ustedes. Bueno, pues ahora nos toca impartir la cuarta clase de esta materia de Derecho Procesal Civil. Bueno, en la clase anterior, si ustedes recordarán, este, estuvimos viendo la fase postulativa del proceso, que esta fase tiene lugar o comienza con la demanda. Ya vimos pues que es la demanda que conforme a la ley debe cumplir con ciertos requisitos y ya pues explicamos cada uno de estos requisitos. Bueno, ahora vamos a ver que la demanda pues no va sola, ¿verdad? Sino que esta debe ir acompañada de ciertos documentos que son necesarios para que pueda admitirse esta demanda y dar pie a que se inicie un procedimiento. Bueno, voy a compartirles denme un segundo. Voy a compartirles mi pantalla y vamos a compartirles las diapositivas. Ahí está. Muy bien, ya vimos todo esto. Asignación del juez, el domicilio. Aquí. Muy bien. Vamos a comenzar aquí, que son los documentos que se deben de acompañar a la demanda. Bueno, conforme al artículo 614 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, al escrito de demanda se deben acompañar necesariamente los siguientes documentos. La primera fracción dice: el documento o documentos que acrediten el carácter con que el litigante se presenta en juicio en el caso de tener la representación legal de alguna persona física o moral. Bueno, ¿a qué se refiere con este tipo de documentos? Bueno, cuando una persona física promueve una demanda por sus propios derechos, pues ahí no hay problema porque es ella misma la que se representa y la que promueve la demanda. Pero, ¿qué pasa en el caso de que quien quiera promover una demanda sea una persona moral? Bueno, en este caso, este tipo de personas que están, o sea, que no tienen una existencia física, sino que son un ente, em, un ente que tiene derechos y obligaciones, puede acudir a entablar una demanda a través de su apoderado. Y para eso, bueno, el apoderado, pues, ¿quién va a ser? Una persona física que tenga las facultades para para poder representar a esta persona moral ante una autoridad judicial. Y como, y para ello, en caso de que sea así, que sea una persona moral quien promueva el juicio a través de su apoderado, pues es necesario que se acredite este carácter de apoderado. ¿Cómo se va a acreditar? Pues se va a acreditar con la documental consistente en el poder, donde se contenga el otorgamiento de ese cargo de apoderado y que cuenta con esas y que se le han dado esas facultades de representación. Por eso es necesario que a la demanda se allegue esta documental, este poder. También puede ser en el caso de una persona física que ésta tenga un apoderado, por así, por así designarlo, o como resultado de que esta persona no se puede valer por sí misma, tiene alguna condición o una disminución
en su capacidad cognitiva en estos casos, pues puede acudir al juicio a través de un apoderado y en igual forma, pues es necesario que junto a la demanda se exhiba la documental mediante el cual se acredite esa representación. Ah, así es. En cuanto al primero y el segundo, en cuanto al primero y el segundo de los requisitos. Pero bueno, dice el documento que acrediten, en la fracción primera, dice el documento, documentos que acrediten el carácter con el que el litigante se presenta a juicio. Bueno, aquí hay que hacer una distinción. Bueno, ya está en lo que les comenté hace un momento, va encaminado a lo que dice en la segunda parte de la fracción primera y lo que dice la fracción segunda, el poder que acredite la personalidad del mandatario cuando éste intervenga. Pero en lo que se refiere a la fracción primera, en relación a que lo que dice el documento, documentos que acrediten el carácter con que el litigante se presenta a juicio. Este carácter. eh, Vamos a poner un ejemplo. Si yo promuevo una demanda y comparezco ante el juez, que esta demanda derive de un contrato de compraventa, bueno, en el que yo vendí un determinado inmueble a otra persona y esta persona pues yo le transferí la posesión en virtud de esta venta y se acordó realizar el pago de esta operación en un pago periódico. Me pago ciertas mensualidades y las otras ya pues abstuvo de pagar y como consecuencia de ese incumplimiento pues ahora vengo y promuevo acción en contra de esta persona. Y yo le digo al juez, no, es que yo vengo porque yo soy el vendedor. Bueno, ¿cómo vamos a demostrar ese carácter de vendedor? Pues a través del documento, en este caso, en este ejemplo de la compraventa, a través de esta, si la compraventa, supongamos que esa compraventa se realizó por escrito. Bueno, pues tengo que allegar yo ese contrato de compraventa donde se establezca que yo soy el vendedor y que la otra parte es la parte compradora. Y así se justifica ese carácter de vendedor y de la demandada de compradora. Ahí ese sería un ejemplo de un documento, documentos que acreditan el carácter con que el litigante se presenta en juicio. Dependiendo de cada caso, pues es la documental que se va a tener que exhibir. Ahora vamos a la fracción tercera. Dice los documentos en que fundamenten su acción. Bueno, en una acción de un litigio, una demanda que se promueva en virtud de una controversia que derive de un contrato de arrendamiento, pues yéndonos a lo que dice la fracción tercera, pues que tendríamos que exhibir, pues el mismo contrato de arrendamiento y luego dice y todos los demás que quieran utilizar como prueba. Pues en este caso, si se está reclamando en el incumplimiento del pago de las rentas, pues también además del contrato de arrendamiento podríamos exhibir recibos de pago que no le hemos dado en virtud de que no ha pagado. Em, en algunos casos, con motivo del contrato de arrendamiento,
al arrendatario realizar los pagos al arrendador, se le otorga un recibo de renta, de pago de rentas, que justifica que ese pago ya se realizó. Pero en el caso que no se haya hecho, pues estos recibos pues todavía estarían en posesión del arrendador. Podríamos ofrecer también ese tipo de documentales. mm, y todas aquellas relacionadas con la acción que nos ayuden a demostrar los hechos en que ésta se encuentra fundada. A eso se refiere la fracción tercera, cuando dice los documentos en que fundamenta su acción y todos los demás que quieran utilizar como prueba. O sea, todas aquellas documentales que nosotros creamos que pueden ser ofrecidas, que nos pueden ayudar a demostrar lo que nosotros estamos diciendo en los hechos, pues las tenemos es necesario que nosotros las alleguemos dentro nosotros las lleguemos junto a la demanda como documentos que sirven como prueba. Bueno, y bueno, abriendo aquí un paréntesis, ¿qué nos referimos a documentos? Documentos, pues en sí, pues son, al, lo relacionamos con algo en papel, ¿verdad? Un escrito, en este caso de que hemos estado hablando, los contratos de compraventa, las escrituras públicas, pero pues también las documentales se pueden considerar como, ya ahora que ha avanzado la tecnología, ya no solamente pues existe la información que se pueda contener en algún escrito en forma física, también existe información que se encuentra contenida en este caso podríamos decir memorias USB, CDs, o a eso también pues nos podríamos referir como documentales, no nada más yéndonos estrictamente a, como la palabra dice, documentos y luego, pues nos imaginamos algún papel que tiene algo escrito, ¿verdad? Pero no, también atendiendo a los avances de la tecnología, una documental también puede ser información que se encuentre contenida de manera electrónica en algún dispositivo, un USB, un CD. Eso podría ser una documental, un correo electrónico, también es una documental. mm, y alguna otra relacionada, que tenga las mismas características. Por otra parte, en la fracción cuarta, dice tantas copias simples o fotostáticas, siempre que sean legibles a simple vista, cuantas fueren las personas demandadas del escrito de demanda y de todos los documentos que acompañe para el efecto de correr traslado. ¿Por qué pide que traigamos estas copias? Copias simples o fotostáticas de la demanda y de todos los documentos que acompañemos a la demanda. Bueno, esto se pide porque en virtud de que, bueno, se elabora la demanda y la presentamos ante el juez que le va a corresponder conocer de este litigio, y el juez en este caso pues admite la demanda y ordena que se le haga saber a la parte demandada sobre que existe una demanda en su contra. Ordena emplazar. Entonces, ¿cómo le va a emplazar? Pues le va a hacer del conocimiento de que existe una demanda en su contra, pero además le va a llevar una copia de la demanda que nosotros presentamos y de los documentos para que él los pueda ver, imponerse de los mismos, y una vez que ya se impuso de los mismos, en el término legal que establece la ley, tiene que dar contestación. Entonces,
Para ese fin es que nosotros tenemos que allegar copias simples o fotostáticas de la demanda y de los documentos para que con esas copias el juez pueda llevárselos al demandado y que él las tenga ahí a su disposición para que sepa de qué se le está demandando, qué se le pide, quién le demanda, qué es lo que se le reclama, sin necesidad de que el demandado tenga que venir al juzgado y pedir el expediente y checarlo, ¿verdad? Pues esto también por la premura, ¿verdad? De que se le da un límite de tiempo para que él pueda contestar su demanda, conforme al plazo que la ley establece en cada tipo de juicio. Por eso dice ahí que es para el efecto de correrle traslado. Y por último dice, aquí está lo que yo le referiría de las documentales, cuando dice que se acompañan grabaciones de audio o video o discos de computadora, grabaciones de audio y video, pues sí, mensajes de audio, algún video, disco de computadora, pues este sería un CD, un DVD, ¿verdad? Bueno, ya casi no se usan, pero pues a eso se refiere. Pero en este caso, bueno, cuando se trata de este tipo de documentales, aquí en esta fracción 5 establece un requisito que cuando se allegue alguna grabación de audio, video o disco compacto, para que la contraparte se imponga de esta información, es necesario que se haga una certificación por notario público donde se certifique que efectivamente lo que dice la parte, que efectivamente la información que dice la parte actora que contiene ese de disco de computadora o el video o el audio, efectivamente es lo que dice. O sea, para que haya certeza de que lo que él está presentando en ese video es lo que se le va a correr traslado a la parte demandada. Solamente para ese fin, como aquí lo dice, para que se imponga de ellos, para ser entregado a la parte demandada al correrse el traslado. O sea, para que exista certeza de que lo que se presentó en ese CD o el video es el mismo que se le está corriendo traslado o se le está dando una copia para que lo vea la contraparte. Para esos fines es, entonces, a grandes rasgos, pues esos son algunos de los documentos que en su caso se deben de acompañar, que deben de acompañarse a la demanda conforme al fundamento legal del artículo 614 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León. Bueno, a ver, denme un segundo. Voy a dejar de compartir. ah, y les tenía aquí, conseguí, bueno, para que ustedes lo vean. Si me abre, denme un segundo. Les conseguí, digámoslo así, para que ustedes puedan ver un ejemplo de una demanda, pero por decir, es un esqueleto, una base que donde nos podemos guiar para elaborar una que podemos tomar como base para la elaboración de una demanda. A ver, bueno, les voy a compartir, denme un segundo. Ahí está.
Muy bien, miren, aquí está. Comúnmente, pues se les dice machote, ¿verdad? Pero pues decimos es un esqueleto de una demanda que tiene, como vimos en el artículo 612, si mal no recuerdo, como parte inicial el juez al que va dirigido. Aquí vemos, dice juzgado de primera instancia de lo civil, de lo penal, de lo familiar, aquí en este apartado. Y luego aquí, que sería el otro requisito, aquí le pone, iría el nombre de la persona que va a promover la demanda, el domicilio, y luego aquí precisa el tipo de juicio. Bueno, este no es un ejemplo, ¿verdad? En materia civil, pues podría ser un juicio ordinario civil, juicio oral de arrendamiento, juicio ejecutivo civil. Esos son los tipos de procedimientos que veríamos en materia civil. Y luego aquí dice el tipo de qué es lo que reclama, una acción personal de reclamación de cantidad. Y luego aquí ya dice en contra de, y luego aquí le pone el nombre del demandado. Después aquí precisa el domicilio y acá pone otro demandado y su domicilio. Bueno, ya vimos que puso que tiene el tribunal al cual va dirigido, el juez, los datos generales de la parte actora, el tipo de juicio que reclama la acción, contra quién se reclama, el domicilio y los nombres de los demandados. Y luego allá, aquí está el apartado de hechos, como dice el artículo, en párrafos numerados. Y aquí está el primer párrafo donde nosotros vamos a tener que poner en todos este apartado de hechos de una manera pormenorizada, clara y precisa los hechos que dieron origen a nuestra demanda. Aquí vemos, pues aquí nomás trae 4 párrafos de hechos, pero pues dependiendo de cada demanda, pues varía, ¿verdad? El número de párrafos que conforman los hechos. Y luego aquí sigue, como vimos, los fundamentos de derecho, que son fundamentos que considere aplicables a su demanda, a su acción. Y vemos que aquí pone lo de la competencia que ya estuvimos viendo y pone algunos artículos de una de legislación. No sé cuál sea, bueno, pero como les comento, pues nomás es como ilustrativo, ¿verdad? Para que ustedes vean más o menos cómo está formada una demanda. Y luego aquí está, bueno, aquí pues él pone los fundamentos de derecho que cree aplicables y que sustentan su acción. Y luego aquí también está lo que ya veíamos, la cuantía. Aquí él pone que se fija la cuantía, la cantidad de tal, ¿verdad? La cantidad de tal. Eso también que vimos que era un requisito. Aquí pone más preceptos legales, artículos.
Este, todo esto. Y aquí vemos que viene lo que los puntos petitorios que habíamos visto como requisitos de la demanda. Am, y aquí dice que habiendo presentado el escrito junto a los documentos acompañados, y él dice, aquí vemos que se sirva admitirla en contra de la parte demandada. Y luego aquí precisa que una vez admitida, pues se le emplace a la parte demandada para que si así lo desea, comparezca a dar contestación y aquí pueda contestar la misma y que una vez seguidos todos los trámites del procedimiento, pues que se dicte sentencia y que esa sentencia, en esa sentencia se condene a la parte demandada a pagar lo que él le está pidiendo con sus accesorios. Los accesorios pues podrían ser son los intereses que se generan por la suma de dinero que no se ha pagado, cuyo pago se incumplió. Y luego también solicita el pago de costas y ya. Se- Ahí debe estar firmada, pues ya. Aquí debe estar la firma. Y básicamente con este archivo de Word, que es un machote, a grandes rasgos podemos ver cómo se integra una demanda. Según una vez que ya vimos los requisitos que debe de contener. Aquí ya sería como más o menos eso, que les expliqué la clase pasada, pues era práctico y aquí más o menos es como teórico, perdón. Y aquí mostrándoles este esqueleto de la demanda, pues ya sería en la práctica, ¿verdad? Cómo vamos integrando o elaborando nuestra demanda. Pues bien, a ver, dejo de compartir. Ya, muy bien. Ya que una vez que ya vimos esto, pues bueno, vamos a continuar en donde nos quedamos en la clase pasada. Vamos a continuar con esta siguiente clase, ya que vimos los documentos y de una manera más a grandes rasgos, pues les pues, compartí este esqueleto de la demanda. Y ahora vamos a ver el punto que sigue. Les voy a compartir las diapositivas y a ver, no funciona. Ahí está. Muy bien. Ahora, ya que se interpuso la demanda, bueno, al interponer la demanda hay que ciertos aspectos que hay que tomar en cuenta en relación a cuando nosotros vamos a interponer una demanda. Como un primer aspecto podemos establecer el tiempo, lugar y forma de interposición de la demanda. Aquí tenemos que en materia civil las demandas que se vayan a interponer dependiendo del tipo de juicio que se vayan a ventilar. mm, En algunos casos, la ley nos establece un periodo de tiempo en el que yo puedo hacer efectivo o puedo acudir ante una autoridad judicial
como sería un juez civil, para que éste pueda resolverme o analizar mi demanda, darle trámite, emplazar. Esto quiere decir que la demanda en algunos casos debe interponerse en un plazo determinado, porque en cierto tipo de acciones, la ley establece que si la parte a cuyo derecho, a cuyo favor está el derecho para hacer valer una acción, no la interpone en determinado tiempo, pierde ese derecho. Entonces, porque pues no va a estar sujeto la contraparte en la zozobra de que en cualquier momento, o no importa el tiempo que pase, se le puede requerir podríamos, como ejemplo, podríamos hablar del pago el pago de un adeudo, que la ley establece que a partir del día siguiente en que incumplió, pues ya es válido, por decirlo así, que el acreedor le pueda requerir del pago o en su caso entablar acción para lograr el pago de lo que se adeuda. Y en caso de no serlo así, pues desde a partir de ahí empieza a correrle el tiempo que esta persona tiene para poder hacer su efectivo su derecho de reclamar el pago. Una vez transcurrido este tiempo, pues ya no podría demandarle por para reclamar el pago de esta cantidad. A esto nos podemos, la ley lo titula como la prescripción negativa. ¿Qué es la prescripción negativa? Pues es la pérdida de un derecho en virtud del transcurso de determinado lapso de tiempo que establece la ley para que en ese plazo de tiempo pueda hacerse válido un derecho que existe a su favor. Entonces ahí sería la prescripción negativa. Entonces la demanda está sujeta a un tiempo en determinados casos. Claro que hay otro tipo de acciones que no prescriben, o sea que no se pierde ese derecho para hacerlo valer, sino que siempre está vigente. Bueno, eso es en relación al tiempo, el lugar. Pues aquí, en relación al lugar, va encaminado a la competencia del juez. Y esto, como ya vimos anteriormente en forma breve, la competencia se determina por la materia, cuantía, el grado y el territorio. A ver, vamos a ver lo que dice el artículo 99. Denme un segundo para ponerles el artículo 99. Segundo. Ok, aquí está. Muy bien. Aquí está. Aquí está. Artículo 99. Miren, aquí ustedes también lo pueden consultar. Yo me metí aquí a la página del Congreso de Nuevo León y aquí tienen
las legislaciones del Estado, en este caso el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León. Aquí vemos el artículo 99, dice la competencia de los tribunales se determinará por la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Ok, bueno, ya vimos cómo se puede determinar la competencia, pero como estamos hablando aquí del lugar, pues el lugar, el tiempo y el lugar. El lugar, bueno, el lugar en relación a la competencia se dirige en específico al territorio, que, que se refiere a quién puede conocer de un determinado asunto en cierto lugar. Para esto, el artículo 111 del Código de Procedimientos Civiles nos establece los lineamientos para fijar la competencia por territorio. Vámonos al 111. Aquí en el capítulo 2, reglas de fijación de la competencia. Vamos al 111. Deme un segundo. Dice, aquí nos contempla varios supuestos para nosotros poder establecer quién va a ser competente en relación al lugar o territorio. Aquí, bueno, en la fracción primera podemos ver que dice el del lugar que el deudor haya designado para ser requerido judicialmente de pago. Aquí en los contratos pues en algún contrato de algún préstamo entre particulares para que sea de naturaleza civil, puede ser que en ese contrato se establezca que eh, se le va a requerir del pago en cierta y que lo haga en cierto lugar, ¿verdad? El lugar que el deudor haya designado para ser requerido judicialmente de pago. Entonces, en ese lugar donde se haya designado para requerirle en forma judicial de pago, de forma judicial, pues quiere decir que a través de algún procedimiento, como ya les había contado, de algún procedimiento preparatorio para el juicio, como podría ser una interpelación o requerimiento de pago, que es un procedimiento que sin ser un juicio se lleva a través de, por medio de un juez, quien acude a, mm, en el cual un particular acude a solicitar del juez que éste le requiera a través del juez y de la maquinaria jurídica se requiera al deudor de pago en el domicilio que éste haya señalado. Eso es un requerimiento judicial de pago. Bueno, entonces, si se señaló un domicilio para que se requiriera de pago, entonces ese domicilio de señalado para el requerimiento de pago es donde va a ser competente, de donde se va, del cual vamos a tomar como base para fijar la competencia territorial del juez para conocer del asunto. En la fracción segunda dice el lugar señalado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Aquí, bueno, si es una prestación mm, del pago de alguna cantidad, por decir en el arrendamiento, si se estableció que el pago de las rentas se van a realizar en determinado lugar, por decir
en San Nicolás. Tiene que realizarse el pago en San Nicolás porque ahí está el domicilio donde vive el arrendador y allí el arrendatario tiene que ir a realizarle el pago de las rentas. Bueno, pues ese se va a tomar como base, como el juez que tenga competencia ahí en San Nicolás va a ser el que tenga que conocer del asunto relativo al contrato de arrendamiento que en su caso se plantee. Muy bien, y luego tenemos la fracción tercera. En la fracción tercera nos habla de un tipo de acción cuando se ejercita una acción real sobre bienes inmuebles. Em, ¿Qué es una acción real? Es una acción que se tiene, por ejemplo, como ya les había mencionado en ejemplos anteriores, una acción real sería la acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria es el juicio por medio del cual una persona que es propietario de un inmueble acude ante un juez para solicitar que se le restituya la posesión de ese bien cuando el mismo se encuentra invadido por un tercero o una persona que no es propietario y sin derecho alguno entró ahí a poseer ese bien. Entonces es un derecho que se encuentra contenido en la ley, que la ley le confiere al propietario para que se le restituya su derecho de la posesión sobre este bien. Esa es una acción real. Entonces, para fijar la competencia en este tipo de acciones, tendríamos que tomar como base el de la ubicación de la cosa. Entonces, en este caso, la cosa se referiría al inmueble. Entonces, donde esté ubicado el inmueble, si el inmueble está ubicado en Escobedo, pues el juez que tenga jurisdicción en Escobedo es el que tendría competencia para conocer de ese asunto. Ahora, en la fracción cuarta dice, el del domicilio del demandado, el del domicilio del demandado si se trata del ejercicio de una acción sobre bienes muebles. Bienes muebles, pues sería bienes que se pueden transportar o objetos, ¿verdad? Que no sean propiedades o porciones de terreno, ¿verdad? A eso no nos referimos. Aquí se tomaría como base el del domicilio del demandado. Entonces, vemos cómo en este artículo nos establecen diferentes lineamientos para poder fijar la competencia en relación a territorio. En, en tratándose de procedimientos civiles. Ahora, bueno, volviendo a las diapositivas, eh, volvemos ahora con las formalidades de la demanda. Bueno, las formalidades de la demanda se refiere a su forma, ¿verdad? Cómo debe elaborarse. Y para esto, pues el código de procedimientos o las legislaciones establecen que se debe ser de manera escrita y en forma
física, ¿verdad? Haciendo en una hoja de papel, pues ya sea, pues no establece bueno, ya sea en forma que se haga en una computadora y luego se imprima, o que se haga en máquina de escribir, o que se haga a mano, ¿verdad? La legislación o no hay ningún lineamiento que establezca que la misma debe ser a computadora, a máquina, a mano, ¿verdad? No establece solamente que el procedimiento es el procedimiento tradicional y una parte pues también del procedimiento oral establece que la demanda debe ser presentarse en forma escrita y de forma física. Pero bueno, aquí también, una vez más, derivado de los avances de la tecnología, pues ya no solamente la demanda pues puede presentar de forma física, sino que ésta se puede presentar de manera electrónica. ¿Cómo de manera electrónica? Bueno, pues el Poder Judicial del Estado de Nuevo León ha realizado, bueno, ha dotado a a la ciudadanía de esta manera o esta otra manera de poder, presentar sus demandas, ya no solo de hacer la demanda en forma escrita, imprimirla y presentarla ante el juzgado, sino que da otras herramientas como que nos permiten, gracias al avance de la tecnología, de presentarla de manera electrónica, o sea, elaborando la demanda en algún este dispositivo, como puede ser una computadora, y mm, de esa forma generar esa demanda de manera electrónica y presentarla ante la autoridad competente. Entonces, ya no solo se puede presentar de manera escrita y de forma física, sino que además puede presentarse en forma electrónica siempre y cuando cumpla con los requisitos que para ello la ley establece cuando se presenta de manera electrónica. Bueno, entonces a eso nos referimos en cuanto a la formalidad de la demanda. En el punto que sigue, vamos a ver cuáles son los efectos, porque cuando nosotros elaboramos nuestra demanda y decimos, bueno, ya la tenemos lista, ahora pues la vamos a presentar ante el juez. Pero ¿qué pasa cuando nosotros la presentamos ante el juez? Como principal, pues inicia el proceso, atendiendo al principio dispositivo, pues es el actor o el demandado el que elabora la demanda y es este quien la presenta ante el juez para que con ello se inicie el proceso. Se inicia el proceso a través de la presentación de la demanda y esto ¿qué genera? Que al presentársela ante el juez, pues el juez la tenga que analizar. Y una vez que el juez la analiza, pues éste debe emitir una determinación en, en, en tres sentidos, que por lo general se dan en la práctica. Puede admitir la demanda. ¿Qué es la admisión? Pues la admisión es que una vez analizada por el juez, estudiada y advirtiendo que la misma cuenta con todos los requisitos necesarios con que debe contar una demanda y que es juez competente, que tiene todos los requisitos necesarios conforme a lo que establece la ley, el juez va a dictar un auto donde admita a trámite esta demanda.
Y en ese auto pues va a establecer quién promueve la demanda, contra quién la promueve, qué tipo de juicio es, qué acción entabla, que la admite, ¿verdad? Va a contestarle todas las peticiones que haga la parte actora en su demanda y va a ordenar que se emplace a la parte demandada y que se le corra traslado de la demanda y los documentos que se allegaron a la misma. Muy bien, entonces eso es en cuanto cuando el juez determina que la demanda puede admitirse, que se va a admitir a trámite. En dado caso de que la demanda, que el juez analizada la demanda no encuentre que ésta es obscura o irregular en cierto punto, porque no se explica de una manera clara o le falta algún documento, como en el caso de algún documento con el que se acredite la personalidad de alguna de las partes, pues lo que haría sería ya no admitir, sino que haría una prevención. Esta iría encaminada a que la parte actora subsane la deficiencia que el juez se haya percatado que tiene la demanda y le va a otorgar un término para que cumpla con esta prevención y subsane esta deficiencia e irregularidad en en la demanda. Entonces a eso nos referimos con la prevención. Y por último, en dado caso que el juez al analizar la demanda establezca que no es competente o que la misma eh, contiene una irregularidad, una deficiencia que no pueda ser subsanada o que implicaría un perfeccionamiento de la demanda. De perfeccionamiento podríamos decirlo así, arreglar la demanda. O sí, digámoslo así. Entonces, en ese caso, el juez pues va a desechar la demanda si no es competente, si tiene alguna irregularidad, este, que no pueda ser subsanada, pues entonces se desecharía. Y también si en caso de que no cumpla con la prevención, como anteriormente, si en caso se le previno y no cumplió en el término que se le otorgó, pues entonces ahí en ese caso, en igual forma, pues se desecharía. Bueno, entonces, ya que vimos estas tres determinaciones que puede emitir un juez frente a la demanda, vamos a ver en relación a la admisión de la demanda y sus efectos. Pues el efecto sería el emplazamiento o el llamado a juicio de que esto, una vez que es admitida la demanda, pues entonces ya se puede avisar eh, al demandado que, que existe esta demanda en su contra. Para esos efectos es el emplazamiento. Y en este emplazamiento, bueno, se le va a notificar, a avisar que existe esta demanda en su contra. Pero además, se le van a correr traslado o van a hacer, se le van a llegar la demanda misma en una copia, ¿verdad?
copia que se allegó para el traslado y de los documentos que se hayan exhibido junto a la demanda para que el demandado se imponga de estos, ¿verdad? Y también cuando se ordena el emplazamiento, se le impone un término que establece la ley a la parte demandada para dar contestación. Este, conforme a cada juicio, cada tiene un término en específico, atendiendo a la naturaleza de cada, la vía que se elija, es el término que se le da para que dé contestación. Muy bien. Mm, bueno, esos son en torno a la admisión. Pero bueno, volviendo a esta diapositiva relativa a los efectos de la presentación de la demanda, em, tenemos que uno de estos efectos, además de que es que se inicia el proceso, también tiene otro efecto que es interrumpir la prescripción. Como les estaba comentando hace un momento, la prescripción es la pérdida o adquisición de un derecho por el transcurso de determinado lapso de tiempo. Eh, o- Vamos a la prescripción positiva. Es la adquisición de un derecho por el transcurso de determinado plazo de determinado lapso de tiempo. Y la prescripción negativa es la pérdida de algún derecho por el transcurso de este lapso de tiempo. Entonces, dice aquí que uno de los efectos de la presentación de la demanda es que interrumpe la prescripción. Esto encuentra su fundamento en el artículo 1165 del Código Civil del Estado. A ver, vamos a ver ese artículo. Déjenme lo busco. 65. No, ¿cuál era? 1165. A ver, les voy a compartir. Ahí está, miren, aquí está. Dice artículo 1165. Este es del Código Civil del Estado de Nuevo León. La prescripción se interrumpe por demanda u otro cualquier género de interpelación judicial notificado al poseedor o al deudor. Entonces, em, como dice aquí, la prescripción se interrumpe cuando se interpone una demanda, cuando se presenta la demanda, ya sea prescripción positiva o negativa. ¿Qué quiere decir? O sea, la prescripción requiere que se cumpla con un determinado plazo de tiempo, pero si para que pueda yo adquirir un derecho o yo pueda perder un derecho, que es prescripción positiva o prescripción negativa. Prescripción negativa es como ya les había comentado que el derecho para solicitar el pago de un adeudo pues no es un derecho que se tenga de forma indefinida, sino que
este derecho está supeditado a que no prescriba. ¿Cuándo prescribe? Bueno, prescribe cuando ya se dieron los supuestos del incumplimiento y nunca fue solicitado el pago o requerido de pago el obligado. Entonces, la ley establece que hay prescripción negativa para que eh, cuando transcurre un determinado plazo de tiempo, entonces se pierde el derecho para poder solicitar el pago de esa deuda. A eso nos referimos con la prescripción negativa. Entonces, si antes de que se cumpla el plazo de la prescripción negativa se presenta una demanda, ese plazo, ese lapso de tiempo se interrumpe y ya no puede cumplirse o actualizarse la prescripción negativa. La prescripción positiva tenemos que también es en este caso la adquisición de un derecho, pero ¿qué derechos? Pues podría ser, por ejemplo, el derecho de propiedad. em, el, la ley establece que el que ha poseído un inmueble por cierta cantidad de tiempo y con las características necesarias y que entró en posesión de él en carácter de propietario, puede prescribirlo a su favor. Entonces, ahí es una prescripción adquisitiva porque es a través de que una persona está en posesión de determinado inmueble con ciertas características y entró en posesión de ese bien en carácter de propietario y ha tenido esa posesión por cierto lapso de tiempo, si reúne todos los requisitos necesarios, puede prescribir en su favor de manera positiva y adquirir ese derecho de propiedad. Entonces, si nosotros presentamos una demanda antes de que se cumpla ese plazo, pues ahí ya tiene ese efecto de que interrumpe. Entonces, a eso se refiere a efectos de la presentación de demanda en relación a que interrumpe la prescripción, ya sea positiva o negativa. Muy bien. En relación al otro punto, dice, fija la posición del actor respecto de los hechos del conflicto. Eso quiere decir que ahí, como nosotros vamos a plasmar en el apartado de hechos todos los acontecimientos que dieron origen a la litis, ahí se va a fijar cuál es nuestra posición respecto de estos hechos. Por eso ahí se van a fijar en la demanda. Y por otra parte, la presentación de la demanda determina el valor de las prestaciones exigidas. Como uno de los requisitos, pues era precisar el valor de la suerte principal. Entonces, al presentar la demanda y ahí venir el valor de la suerte principal, es que se determina el valor de las prestaciones exigidas. O sea, determina qué montos se reclaman, ajá, y por qué conceptos. Y por último, tenemos que con la presentación de la demanda se queda plenamente identificado a los sujetos principales del proceso. ¿Quiénes son estos sujetos principales del proceso? Pues bueno, son nada más y nada menos que el actor y el demandado. Y ahí, pues como ya vimos, como uno de los requisitos es que se establezca el nombre, bueno, el nombre completo del demandado y sus generales. Y a la vez se precisa que también se debe establecer el, el nombre del demandado y el domicilio. Ahí quedan identificados los sujetos principales del proceso. Y bueno, pues yo creo que en este caso pues vamos a dejarle hasta aquí en esta clase, que es la cuarta clase. Este, espero pues hayan disfrutado la clase y les haya sido de ayuda.
Este, em, y nada, bueno, entonces me despido. Deseo que tengan una excelente semana y Dios los bendiga. Este, y cualquier duda, pues me pueden mandar un correo y yo voy a estar al pendiente y voy a buscarme a revisar las tareas que ya me enviaron y voy a ponerles allí una actividad para esta semana. Pues no, con el objetivo de pues que puedan poner en práctica pues los conocimientos que van adquiriendo con con la impartición de esta clase, de esta materia, y para que ustedes pues también vayan pues practicando, ¿verdad? Para que pues en un futuro pues ustedes puedan ejercer esta profesión, ¿verdad? Entonces, bueno, yo me despido y pues aquí nos vemos la siguiente, en la siguiente clase. Que, que pasen un buen día y bueno, me despido. Hasta luego.